dice de esta manera: se acercaba la fiesta de los panes sin levadura, llamada la Pascua, y los principales sacerdotes y los escribas buscaban cómo dar muerte a Jesús, pero temían al pueblo. Entonces Satanás entró en Judas, llamado Iscariote, que pertenecía al número de los 12 apóstoles. Y él fue y discutió con los principales sacerdotes, con los oficiales, sobre cómo entregarles a Jesús. Ellos se alegraron y convinieron en darle dinero. Él aceptó y buscaba una oportunidad para entregar a Jesús sin hacer un escándalo. Llegó el día de la fiesta de los panes sin levaduras, en que debía sacrificarse el cordero de la Pascua. Entonces Jesús envió a Pedro y a Juan diciéndole: vayan y preparen la Pascua para nosotros para que la comamos. ¿Dónde deseas que la preparemos?, le preguntaron. Él les respondió: miren, al entrar en la ciudad, les saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua. Síganlo a la casa donde entre y dirán al dueño de la casa: el maestro te dice, ¿dónde está la habitación en la cual pueda comer la Pascua con mis discípulos? Entonces él les mostrará un gran aposento alto dispuesto. Prepárenlo allí. Ellos fueron y contaron todo y tal como él les había dicho, y prepararon la Pascua. Cuando llegó la hora, Jesús se sentó a la mesa y con él los apóstoles, y les dijo: intensamente he deseado comer esta Pascua con ustedes antes de padecer, porque les digo que nunca más volveré a comerla hasta que se cumpla en el reino de Dios. Y tomando una copa después de haber dado gracias, dijo: tomen esto y repártanlo entre ustedes, porque les digo que de ahora en adelante no beberé del fruto de la vid hasta que venga el reino de Dios. Y tomando el pan, después de haber dado gracias, lo partió y les dio diciendo: esto es mi cuerpo que por ustedes es dado, hagan esto en memoria de mí. De la misma manera tomó la copa después de haber cenado diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que es derramada por ustedes. Pero vean, la mano del que me entrega está junto a mí en la mesa, porque en verdad el Hijo del Hombre va según se ha determinado. Pero hay de aquel hombre por quien él es entregado. Entonces ellos comenzaron a discutir entre sí quién de ellos sería el que iba a hacer esto. Y antes de digerir toda esta porción, antes de digerir todo este texto, tenemos que hablar un poco de la Pascua, porque en medio de la Pascua se dan estos acontecimientos. La Pascua, como fue también asociada, llamada la fiesta de los panes sin levaduras, la fiesta de los panes sin levaduras comenzaba al siguiente día de la Pascua, pero muchas veces fueron llamadas por el mismo nombre, la Pascua, a la misma fiesta. Y esta conmemoraba la manera en la que Dios libró al pueblo de Israel de Egipto. O sea, que mirando este momento de la historia, quizás unos 1500 años atrás, el pueblo había sido libertado y por todo ese tiempo, cada año ellos habían celebrado: Dios nos sacó de Egipto. Tenían maneras de hacerlo específicas que les ayudaba a recordar: Dios nos sacó de Egipto. Por allá por Éxodo 12, usted puede encontrar toda la descripción de lo que se hacía en la Pascua, de lo que pasó específicamente aquella primera Pascua. Pero recordando un poco, Dios envió a Moisés para que ordenara a Faraón que dejara ir a su pueblo libre. Faraón se negó a hacerlo, entonces comenzaron a venir plagas a Faraón. Cada una de esas plagas ablandaba un poco más su corazón para que él les dejara ir, hasta el punto de la última plaga, que fue la muerte de los primogénitos. Todo primer hijo de cada casa iba a morir. Entonces Dios le proveyó a su nación, a su pueblo, una manera de escapar de aquella muerte de los primogénitos. La manera era esta Pascua. Se sacrificaba un cordero.
Cuando se sacrificaba ese cordero, se pintaban los marcos, los dinteles de las puertas como una señal de que ellos habían creído en ese medio que Dios había provisto como salvación para ellos. Y entonces el ángel de la muerte pasaba por encima de aquella casa y allí no pasaba nada. Pero en cada casa de Egipto, escuchen esto, en cada casa de Egipto tenía que morir alguien. Si no era un primogénito, era un cordero. Pero alguien tenía que morir. Entonces, ellos recordaban la manera poderosa en la que allí fueron sacados. Y aceptaban por fe que con este medio que les había dado, la muerte pasaba por encima de su casa. De hecho, esto significa la palabra Pascua, pasar por encima. Y cada uno de los que se refugiaron en aquel cordero, que era inocente, que había sido sacrificado, no veían la muerte de sus primeros hijos. Una vez más, por más de 1500 años los israelitas celebraban esta fiesta. Cada jueves, el 14 de Nisan, o específicamente este jueves de la semana de la Pasión del Señor, ellos lo celebraban. Pero este en específico, 14 de ese mes Nisan en el calendario de ellos, el Señor se reúne con sus discípulos para comer lo que ellos llamaban la cena pascual. Y aquella noche, en lo que acabamos de leer, el Señor muestra a ellos que lo que ellos habían estado haciendo hasta ahora era mucho más que una simple celebración, que un simple recordatorio de que Dios les había sacado de la esclavitud de Egipto. En aquella noche Jesús les estaba mostrando que esa Pascua que habían celebrado hasta ahora era una sombra de lo que habría de venir, que era el mismo Cristo ofrecido por la humanidad para salvar a la muerte que debía producirse por el pecado. Entonces, cuando leemos toda esta porción, vemos a Lucas intentando mostrar a quienes primero están leyendo, en este caso a Teófilo, Cristo fue a la cruz como un cordero manso, obedientemente allí estaba. Cristo estaba yendo a la cruz y tenía en mente que Dios tenía un plan. Nada le tomó por sorpresa. Lo tenía todo bajo control. Estaba yendo en pos de la cruz. Y había un plan detrás de todo ello. Mansamente, obedientemente. Y si ustedes recuerdan las palabras de Pedro cuando le dice, Señor, no mueras. Parafraseándolo yo. Jesús había dicho, el Hijo del Hombre debe morir, debe ser sacrificado. Y él le dijo, tal no te acontezca. Y el maestro le dice, apártate de mí, Satanás. Porque había un plan. El enemigo no quería que fuera llevado a cabo de esa manera. Pero Cristo lo tenía en mente. Y usted encuentra aquí en diferentes versos que todo el texto nos está dejando ver claro cuán en control estaba Cristo, cuán presente tenía Cristo esta idea de lo que tenía que ocurrir. Verso 7. Debía sacrificarse el cordero de la Pascua. Él estaba diciendo, Lucas, a quien le estaba escribiendo, esto debía pasar, esto estaba en control, esto no se le fue de las manos a Dios. Debía sacrificarse el cordero de la Pascua, verso 7. Verso 8, Jesús les está diciendo a ellos, vayan y preparen la Pascua, y Jesús sabía lo que venía con eso. Verso 14, cuando llega el momento, Jesús dice que se sienta a la mesa, tranquilamente esperando que acontezcan los sucesos. En el verso 19 Jesús está diciendo, mi cuerpo es dado por ustedes, esto se está cumpliendo, esto está pasando. Verso 20, mi sangre es derramada por ustedes. Y alguien llamado Albert Schweitzer, que escribió un libro que se llamaba En búsqueda del Jesús histórico, y solo estoy parafraseando algo que leí de él en un momento. Él dijo que Jesús, pobrecito, fracasó en su plan de ser el Mesías de Israel. Y que lejos de ser elegido o de ser levantado como un Mesías, terminó muriendo en una cruz. Esto intentando
mostrar a Jesús como un personaje simplemente de la historia, que cumplió un rol, que sí vivió, pero que no fue el Hijo de Dios, que no fue el Salvador del mundo. Y esta es una idea que usted no solo escucha de alguien tan liberal como este, sino que la escucha constantemente en muchos círculos en nuestros días. Pero cuando usted lee todo este texto se desbarata esto. Porque aquí está Cristo, el Hijo de Dios, totalmente en control de lo que estaba ocurriendo, totalmente obediente, totalmente yendo a la cruz, sabiendo esto va a pasar. Habiendo anunciado una y otra vez a sus discípulos. De manera que lo mismo que estaba en la mente de Jesús, yo quiero invitarte a que pueda estar en tu mente. Y esta es mi invitación para ti. Que el plan redentor de Dios esté en tu mente en todo momento y por toda la eternidad. Que tú como cristiano que has sido salvado por Él puedas tener en mente que hay un plan de Dios que está redimiendo el mundo y que tú formas parte de Él. Que tú puedas entender que tu vida no gira alrededor de ti. Que no gira alrededor de tus planes, que no gira alrededor de tus sueños, que no gira alrededor de tus metas. Y hasta que no entiendas que el plan redentor de Dios es el reloj de los acontecimientos en la historia del mundo, tú no vas a poder vivir verdaderamente para Él. Porque el foco será en otras tantas cosas en esta vida. Y van a ser vendidas y van a ser tratadas de ser asimiladas con toda una filosofía, con todo un pensamiento. Pero lo mismo que tenía Cristo en mente, mientras estaba pasando por sufrimiento, por martirio, es lo mismo que nosotros debemos tener en mente. Hay un plan de Dios que se está llevando a cabo. Dios anhela redimir este mundo, Dios anhela salvar al perdido, y yo soy parte de ello. Eso tiene que estar en mi mente. Y con cada cosa que hago, mi trabajo, como muchas veces he dicho, mis sueños, mis metas, tienen que estar apuntando a esto si yo he sido salvado por Él. De manera que al tener el plan redentor de Dios en mente, debes tener presente, número uno, que vas a vivir esto en medio de las acechanzas más crueles y dolorosas. Te va a tocar. ¿Y por qué te digo esto? Si tú miras los versos del 1 al 6, verás que los últimos días de Jesús fueron muy crueles para Él. ¿Usted se ha sentido humillado por alguien alguna vez? ¿Usted ha sido víctima de maltrato, de desprecio, de injusticia alguna vez? Si usted ha sentido esto alguna vez, tiene que comprender que al mirar el caso de Cristo, al mirar la historia de Cristo, usted es un novato. Porque Cristo vino a los suyos, a su gente, y estos le despreciaron. Si usted mira aquí, verso 2, ¿quiénes son los que están intentando matarle a Él? Verso 2. ¿Quiénes eran? Los sacerdotes, los escribas. Los religiosos de la época, ¿qué estaban haciendo? Buscaban cómo dar muerte a Jesús. Y esto Jesús humanamente lo tenía allí. Esta gente que yo he venido a darme por ellos, lo que tienen en mente es matarme, lo que tienen en mente es llevar a cabo su plan. Verso 3. ¿A quién más anhelaba matarle? El mismo Satanás. Y usando a alguien además cercano a él. ¿A quién? A Judas, uno de los suyos cercano a él. Quien pertenecía, como nos dice el texto, pertenecía, no por gusto lo está escribiendo aquí Lucas. Él quiere exaltar que pertenecía al grupo de los 12, que estaba entre ellos, que vivió entre ellos, que comió entre ellos. Y no fue pobrecito, y no fue por iniciativa propia. Mira el verso 4. Dice que él mismo fue a donde estaban los principales sacerdotes y les dijo: ¿cómo vamos a hacer para yo poder entregárselo?
Es más, hice una subasta. ¿Cuánto me van a pagar? Es más, si no tienen mucho para pagarme, lo que sea, 30 piezas de plata. Ok, la tomo. Algo insignificante. Y dice el verso 6 que Judas buscaba una oportunidad para entregar a Jesús. Una vez más, yo quiero que usted se fije a Jesús invirtiendo en estas personas. Y lo que está recibiendo de ellas es todo lo contrario. Lo que está recibiendo de ellas es acechanza, maltrato, dolor, sufrimiento. Judas buscando una oportunidad para entregarle. Pero Jesús lo que tenía en mente era ese plan redentor. Amado, la confianza que dices tener en la soberanía de Dios tiene que verse en tus acciones diarias. Tú no puedes decir, yo confío en que Dios es soberano, yo confío en que Dios tiene un plan, yo confío en que Dios está al tanto de las cosas, y después andar como hormiga loca por esta tierra. Aun cuando estén viniendo las acechanzas más crueles, aun cuando estén viniendo las dificultades más dolorosas. Lo que sea que toque. Hay un punto en nuestra vida que tenemos que llegar a entender. Estoy aquí prestado. Y lo que me toque tengo que afrontarlo y echar para adelante con eso. Hay algo más importante. Y cuando me refiero a lo más cruel y a lo más doloroso, le digo a lo más cruel y a lo más doloroso, a lo que sea. Porque a veces puede venir la contraparte de esto. No, tú eres un hijo de Dios, a ti no te puede pasar esto. ¿Dónde sacaste eso en la Biblia? Es más, lo que vemos en la Biblia es que a los hijos de Dios a veces les pasan las cosas más malas. Se le complican más las cosas en ocasiones. Entonces, si tú confías en que Él tiene un plan, si tú confías en su soberanía, tiene que verse en cómo tú te mueves, en cómo tú te manifiestas, en las cosas que tú haces. Y miren, el Señor no solo conocía lo que estaba en el corazón de Judas, Él además conocía que hacía quizás 1000 años antes había sido profetizado que alguien, un íntimo amigo, alguien cercano le iba a traicionar. Dice el Salmo 41:9. Aún mi íntimo amigo, Salmo 41:9, en quien yo confiaba, el que de mi pan comía, contra mí ha levantado su talón. Muchos años antes había sido profetizado, había sido dicho. El traidor del Mesías sería alguien cercano, alguien que comía de su pan. Y esto le añade horror a esta traición. Si usted lee el verso 48, aquí mismo en el capítulo 22, cuando Jesús viene a entregarle, Jesús le dice, Judas, con un beso entregas al Hijo del Hombre. Fíjense qué hipócrita. ¿Cuánto tuvo que soportar Jesús? Que alguien que sabe que te está entregando esté viniendo a darte un beso, que es una muestra de amor, pero era la señal para que ellos supieran a quién debían prender. Alguien que había sido testigo presencial de las cosas que Cristo había hecho, de los milagros. Alguien que había participado de las cosas que el Espíritu Santo hacía entre ellos. Y aunque la traición de Judas estaba contemplada en el plan divino, necesitamos entender que nosotros no somos títeres del destino, no somos títeres.
Cada uno de nosotros es responsable por las decisiones que toma. Judas era responsable por la decisión que él estaba tomando. Cada uno de nosotros decidimos qué hacer. Si usted lee el Evangelio de Juan, usted encontrará al mismo Jesús hablando con Judas, diciéndole: lo que vas a hacer, hazlo pronto. Y Judas hizo en total y completa responsabilidad lo que él quería, porque él no amaba a Jesús. Y si usted lee aquí al final en los versos 21, 22, 23, Jesús está diciendo: el Hijo del Hombre va según se ha determinado, pero hay de aquel por quien Él es entregado. Hay un plan, está establecido que sea de esta manera. Pero hay alguien que será responsable de esta acción, porque ha decidido hacerlo. Y siempre que comparto la palabra, siempre que nos acercamos a ella, yo pienso que en el auditorio hay cristianos, hay no cristianos, hay personas que me imagino que sean cristianas, pero pudieran no serlas. Por lo que debo decirte que nada en esta tierra te haga traicionar ese amor de Jesús. Nada. ¿Qué fue para Judas? 30 piezas de plata. ¿Qué fue para Judas? Alguien que él sabía que estaba pronto a morir porque lo había anunciado muchas veces. ¿Qué fue para Judas? Que quizás sea para ti. Lo que te haga en ocasiones decir: tu amor lo estoy poniendo a un lado y me voy con esta, o me voy con esta, o me voy con esta otra. Y es muy interesante que Marcos relata esta misma historia, y en medio de esta historia en la que están los principales sacerdotes, los fariseos, intentando entregar a Jesús, en esta misma historia en la que está Judas siendo mostrado como quien le entrega, él trae la historia de María derramando el perfume a los pies del Maestro como una actitud de devoción, como diciendo: hay unos que traicionan, como diciendo: hay unos que están intentando hacer daño, pero hay otros que son devotos en su corazón, y a veces no son los que están más cerca incluso. A veces no son los que están cada domingo allí. A veces no son los que dicen: yo soy. ¿Cómo está tu devoción a Cristo hoy? No hace 5 años. No hace 3 meses cuando tuviste una experiencia y dijiste: Dios, tú eres bueno. Hoy, ¿cómo está tu devoción a Cristo? No podemos olvidar que Judas era uno de los 12 que estuvo por más de 3 años con él, que siempre estuvo cerca. Porque es que no basta profesar, hablar, decir, ser creyente. No basta con engañar y hacerse miembro de una iglesia. Si tú estás dispuesto a vender a Jesús por cualquier precio que el mundo te pueda ofrecer, ten mucho cuidado, porque tu destino puede ser exactamente el mismo de Judas. Y una vez más estoy hablando aquí a cristianos, pero estoy asumiendo que pudieran no haberlos también. Estoy asumiendo que pudieran estar incluso engañados como muchos a veces. Y si estás dispuesto a vender a Jesús por cualquier precio como lo hizo él, ten cuidado. Tu destino pudiera ser el mismo. Si estás poniendo tantas cosas por delante de él, ten cuidado. Pudiera ser un punto que te haga pensar.
que te haga decir, ¿le tengo verdaderamente? ¿O hasta dónde le tengo? Número 2. Ten en mente su plan redentor asumiendo la responsabilidad que te ha sido asignada. Y cuando en el verso 7 vemos que llegó el día en que debía sacrificarse el Cordero de la Pascua, tenemos que entender que habían muchos peregrinos allí en Jerusalén por causa de esta fiesta. Muchas personas venían de fuera. Los judíos que estaban fuera venían a celebrar la Pascua. Entonces, Jesús les encarga a Pedro y a Juan, a los discípulos, que vayan y preparen la Pascua. Y Jesús les da instrucciones específicas. Jesús les dice dónde podían encontrar un lugar seguro donde todos pudieran comer. Y una vez más, Jesús está siendo mostrado en control. No está siendo mostrado como alguien que está viendo cómo los sucesos pasan, alguien que está en control, que sabía cómo iban a suceder las cosas. Jesús le está diciendo, te va a salir al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua. Él va a entrar en una casa donde va a haber un dueño. A ese dueño, que al parecer era un seguidor, le vas a decir, el maestro dice dónde está la habitación donde va a comer la Pascua. Y allí lo vamos a hacer. Y cuando leemos estos versos desde el 7 hasta el 13, vemos varias personas involucradas en cumplir con una misión. Diferentes personas trabajando para este acontecimiento. Seres humanos que están asumiendo una responsabilidad. Cosas que están cumpliendo un rol en ese plan de redención. Si usted las mira allí, quizás las puede mencionar conmigo. Versos del 7 en adelante. Entonces, nos encontramos el primero, a Jesús, listo para ser sacrificado. Nos encontramos aquel aposento que había sido preparado, un lugar entregado a Dios. Nos encontramos al hombre del cántaro de agua, cumpliendo también con un pedacito allí. Nos encontramos al dueño de aquel lugar o al que le recibió y le dijo, es este lugar. Nos encontramos a Pedro y a Juan que están yendo. Y cada uno de ellos cumpliendo con una misión. Quiero que vuelvas a mirar el verso 11. Capítulo 22, verso 11. Jesús le dice, ustedes van a decir al dueño de la casa. ¿Qué le dice? Dirán al dueño de la casa, el maestro te dice. Y esas palabras fueron suficientes. ¿Cómo responde tú? ¿Cómo respondo yo a lo que el maestro dice? Para él fueron suficientes. El maestro dice dónde está el lugar. Aquí está el lugar. ¿Cómo lo está haciendo para ti? Tú tienes un lugar en su reino. Una vez más, tienes un lugar en su plan redentor. Utilízalo. ¿Cómo responde ante lo que el maestro ha mandado, ante lo que el maestro ha expresado para ti? Y hay un par de cosas muy interesantes en este pasaje que apuntan como Cristo estaba en control de esta situación. La primera es que en aquellos días las mujeres eran quienes solían llevar los cántaros de agua. Los hombres más bien llevaban como pieles, no cántaros específicamente, como odres. Y esto hace extraño el suceso porque no iban a haber muchos hombres llevando un cántaro de agua. Iba a ser fácil para ellos identificarlo. Una vez más, Jesús estando en control, mostrando a Jesús como preparando los acontecimientos. Y lo segundo es que no había manera que Jesús supiera de antemano todos estos sucesos que iban a acontecer, a no ser que Él estuviera en control, como para decirle a ellos, esto va a pasar de esta manera, esto va a pasar de esta manera, esto va a pasar de esta manera. Y es ratificado en el verso 13,
cuando dice, ellos fueron y encontraron todo tal como Jesús les había hecho. Exactamente como Jesús les había hecho. Y entonces prepararon la Pascua. Y yo no sé tú, pero cuando yo veo esto, yo pienso, Dios, tú lo tienes todo en control. Jesús estaba en control de esta situación. Jesús está en control de cada una de las cosas que pasan. Dios tiene en control cada evento de esta vida. Él no está de manos cruzadas, Él no está ajeno a las cosas que están pasando. Solo necesito confiar más en Él. Solo necesito cederle más el control a Él. Él sabe cómo estoy orando, déjame caerle atrás. Por supuesto, teniendo en mente ese plan de Él. Número 3. Ten en mente ese plan anhelando cumplir la voluntad del Padre. Dicen los versos 14 y 15 que cuando llegó la hora, Jesús, ¿qué hizo? Se sentó a la mesa y ¿qué le dijo a los discípulos? Intensamente he deseado comer esta Pascua con ustedes antes de padecer. Porque les digo, no la volveré a comer más hasta que se cumpla en el reino de Dios. Jesús estaba diciéndoles a ellos, estoy esperando ansiosamente este momento en el que voy a cumplir con la voluntad de mi Padre, porque para eso he sido enviado. He anhelado que llegue este momento. Y cuando los judíos celebraban la Pascua, ellos tenían una especie de guión, tenían una especie de rito, de manera específica de hacerlo. No era una sola copa que bebían, habían varias copas, 4 copas para ser más exacto. Y normalmente el padre de familia bendecía los elementos que no eran solo la copa. Estaba el cordero, estaba el pan, habían unas especies de hierbas también. Y explicaba el simbolismo de cada una de esas cosas relacionadas con lo que había pasado en aquella Pascua. Iba paso por paso. Tenían todo un guión. Ellos conocían cómo era que se realizaba. Como mismo hacemos la cena y decimos, este es el pan de Jesús. Bueno, había un guión también de cómo hacían ellos la Pascua. Este pan nos recuerda sin levadura que salimos corriendo y no pudimos preparar nuestro pan. Este cordero nos recuerda que les iban diciendo, les iban enseñando, los niños crecían en este guión. Ahora, debe haber sido muy raro cuando en el verso 19 Jesús se aparta un poco de este guión y dice que tomando el pan, lo quebró y dijo, este pan representa lo que mi cuerpo en unas horas va a vivir en la cruz. Este pan representa mi cuerpo partido por ustedes. Hagan esto cada vez que lo tengan delante, cada vez que lo hagan en memoria del Éxodo, no, en memoria de mí. Jesús estaba diciendo, por fin tiene cumplimiento todo lo que hasta hoy habían estado viviendo. Y ahora en adelante van a celebrar esta cena y cada vez que la celebren ustedes van a hacer memoria de lo que yo hice en la cruz, de cómo mi cuerpo fue partido en la cruz. Ya no van a pensar más en el Éxodo, van a pensar ahora en lo que yo hice por ustedes, en cómo mi cuerpo fue entregado por ustedes. En el verso 20 también tomó la copa y dijo, esta es mi sangre, la sangre del nuevo pacto que es derramada por muchos de ustedes. Y si usted recuerda, en los días del Antiguo Testamento los pactos eran ratificados por ambas partes. Se solían hacer especies de surcos con animales que se picaban por el medio y se ponían a ambos lados de una senda.
Y las personas desfilaban por el medio de esos animales muertos y se estaban diciendo el uno al otro: si yo incumplo con este pacto que yo estoy haciendo, que nos pase como a estos animales. Seamos partidos así al medio. Pero aquí Jesús está diciendo: hay un nuevo pacto y mi sangre es la que está siendo derramada por muchos de ustedes. Y Jesús, al levantar la copa aquella noche, les está mostrando a ellos que Él había venido a instaurar ese nuevo pacto. Un nuevo pacto que ahora era unilateral, a través del derramamiento de sangre de uno solo, Cristo. Nadie más tendría que hacer nada. Un nuevo pacto que decía: no hay otra manera de relacionarse con el Dios vivo que aceptar el sacrificio de ese que derramó sangre. Y de la misma manera que los israelitas en aquella noche que huyeron de Egipto comieron aquel cordero pascual, esta última Pascua que celebró Jesús con sus discípulos se llevó a cabo la noche antes de que Jesús proveyera salvación para la humanidad. De que Jesús abriera ese camino en el cual también los antiguos habían creído, mirando hacia adelante, por su sangre. Ahora miren, casi terminando, qué detalle tan interesante. Jesús bendice el pan, Jesús bendice la copa. Está celebrando la Pascua, una nueva Pascua. Pero ninguno de los evangelistas mencionan el plato principal. ¿Cuál era la parte más importante de esta celebración? ¿Cuál era? El cordero. El momento en el que los israelitas se comían ese cordero inocente, lo comían después de haberlo sacrificado. Era trascendental, era importante en aquella celebración. Una vez más les ayudaba a recordar: un cordero hizo provisión por nosotros. Pero en esta está pasando algo diferente. Y si tú ya estás atando los cabos ahí, sabrá por qué no es mencionado quizás cordero para comer en esta cena. Y era porque el Cordero de Dios estaba sentado allí en aquella mesa. Y era porque Jesús mismo era el plato principal en aquella noche. Era porque el Cordero de Dios en unas horas, en unos días, iba a cumplir lo que dice la Escritura. Mira Isaías conmigo, Isaías 53, 4 al 7. Lo tengo marcado aquí. Hablando de Cristo, ciertamente Él llevó nuestras enfermedades, cargó nuestros dolores. Con todo, nosotros lo tuvimos por azotado, por herido de Dios y afligido. Pero Él fue herido por nuestras transgresiones, molido por nuestras iniquidades. El castigo por nuestra paz cayó sobre Él, y por sus heridas hemos sido sanados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, nos apartamos cada cual por su camino, pero el Señor hizo que cayera sobre Él la iniquidad de todos nosotros. 7. Fue oprimido y afligido, pero no abrió su boca. Como cordero que es llevado al matadero, y como oveja que ante sus trasquiladores permanece muda, Él no abrió su boca. Este era Cristo mientras tomaba la cena con ellos, con un plan en mente, determinado. Nada lo había tomado por sorpresa. Este era Cristo allí en la cruz. Este era Cristo en Getsemaní orando: Padre, que se haga tu voluntad y no la mía. Y lo hemos aclarado cuando tomamos la cena, pero cuando Jesús dijo a sus discípulos: coman de este pan, beban de esta copa, Él no está tratando de decirle a ellos: un milagro va a pasar aquí, se va a convertir este pan en mi cuerpo, ni este vino en mi sangre, porque Él mismo estaba presente. Él estaba allí cuando estaba diciendo: este es mi pan, este es mi cuerpo. Más bien Él les estaba diciendo:
cada vez que lo tomen, este será el símbolo que ustedes recuerden para decir: Él se entregó por nosotros, Él murió por nosotros. Y nosotros comemos el pan, bebemos esa copa y recordamos que Cristo, nuestra Pascua, ya fue sacrificado por nosotros. Que ya fue pagado el precio, que no tenemos nosotros que hacer nada. Y si usted lee primero los Corintios 5:7, encontrará estas mismas palabras: limpien la levadura vieja para que sean masa nueva, así como lo son en realidad sin levadura, porque aún Cristo, nuestra Pascua, ya ha sido sacrificado. Es Cristo nuestra Pascua. Ya no tenemos deuda pendiente con la justicia de Dios, porque la ira que merecían nuestros pecados pasó por alto al ser ajusticiado en Cristo como ese Cordero. Jesús fue desamparado en esa cruz por su Padre para que usted y yo no fuéramos desamparados y pudiéramos obtener salvación en Él. Él es nuestra Pascua. Y eso podemos predicar a aquellos que no le tienen. Y esta fiesta, que era una fiesta religiosa, al mismo tiempo era algo que se realizaba muy familiarmente. Venían de todos los lugares. Y esto también le da un componente familiar a la cena del Señor, que la tomamos juntos acá. No es para ser tomada en soledad en casa, no es para ser tomada donde usted quiera, es para ser tomada en el grupo de los creyentes, de aquellos que han sido salvados por Él, en comunidad, en familia. Y la cena muestra también este aspecto familiar. Jesús la tomó con los suyos. La Pascua que la antecede, la tomaban también en familia, la vivían en familia. Y el Maestro, al dejar instituida la cena para cada uno de nosotros, estaba instituyendo también algo que hiciéramos con la nueva familia, que era la familia de la fe, a la cual en ocasiones no le damos mucho valor. Y la Santa Cena nos recuerda que aunque la salvación es individual, el cristianismo no es para vivirse de manera solitaria, sino en comunidad. No existe tal cosa. Cristianos en la iglesia no existe, a no ser que seas salvado en un momento que Dios te lleva. Ahora, si miramos en otra dirección, durante la cena pascual, como les dije, habían varias copas de vino diluido allí, 4 específicamente. Y fue en la tercera de esas copas donde Jesús instituyó este nuevo significado que tenía la Pascua y les dijo a sus discípulos que este era el nuevo pacto en su sangre. A lo que nos hace preguntarnos, ¿qué pasó con la última copa que debían tomar ellos, con esa cuarta copa que ellos tomaban? Porque una vez más, los relatos nos dicen que aquí en esta tercera copa fue cuando Jesús, de los otros evangelios, les dijo: este es el nuevo pacto en mi sangre que es derramada por ustedes. Y por los demás evangelios también sabemos que Jesús les dijo a ellos: no beberé más de esta copa hasta que esté con ustedes en el reino de Dios. Y es que Cristo dejó en suspenso esta última copa para que esperemos con expectación el día que la tomemos con Él en el reino de los cielos. Jesús dejó en expectación esta última copa para que cada uno de nosotros anhelemos ese día cuando con Él, en el reino de los cielos, celebremos también esta cena. De manera que nosotros necesitamos vivir la vida cristiana anhelando que ese día llegue, esperando que ese día llegue. Disfrutando la paz que Él ha provisto para cada uno de nosotros.
quiero terminar haciéndote pensar en la necesidad que tenemos nosotros de estar entregados a esta generación, cumpliendo con el plan que Dios tiene en mente. Quiero que nosotros pensemos, como le había dicho, confiar completamente en que cada uno de los acontecimientos que están ocurriendo, que están pasando, tienen un lugar allí en su plan redentor. Y que Dios quiere que usted y yo nos sumemos a Él, lejos de estar pensando en mi bienestar, lejos de estar pensando en mis deseos, lejos de estar pensando en mis sueños. El plan redentor de Dios esté en tu mente en todo momento y por toda la eternidad. Y que esa confianza en su soberanía se vea manifestada en tu diario.